a mí hacer esta doble función, por una parte de representar a la universidad y después de impartiros la charla. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar este acto tan emotivo y tan importante para todos los alumnos y alumnas, como es el acto de clausura de este curso. Evidentemente el curso académico aún nos queda un poquito, ¿no? Además la parte más estresante, pero bueno, hoy es un día de celebración y entonces vamos a comenzar este acto. Bueno, me acompañan en la mesa la directora del Colegio Mayor, Eva Martínez González, y el presidente del patronato, que no tengo aquí anotado el nombre, Evaristo Alonso. Muy bien, pues empezamos entonces. Tiene la palabra la directora del colegio, Eva Martínez. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Saludo afectuosamente a los miembros de la mesa. Querida Pilar Bermejo, vicerrectora, muchas gracias. Querido Evaristo, presidente del patronato. Saludo también a los directores y directoras de los colegios mayores, becados de honor del Colegio Mayor. Veo bandas amarillas y me hace mucha ilusión. Docentes de la Universidad de Santiago, madres y padres, demás amigos y queridas residentes. Bienvenidos y bienvenidas a Arosa. 19 de abril de 2024. Clausura, entrega de insignias, entrega de becas. Un día que habrá estado señalado en vuestros calendarios de Google, pero que desaparecerá pronto. Se olvidará. 19 de abril de 2024 no podrá competir con el día del cumpleaños de vuestros padres, con el de vuestra mejor amiga, con el aniversario de novios. No tendrá espacio en vuestros calendarios. Sin embargo, lo que significa Arosa para cada una, lo que ha marcado vuestro vivir en Arosa, eso permanecerá indeleble en vuestras historias. Hace unos años, unos cuantos ya, se hicieron famosas o estuvieron de moda las nubes de palabras. Localizar palabras relevantes sobre un tema y por su tamaño indicar la importancia de lo que transmiten. Os animo ahora a hacer vuestra nube de palabras. ¿Qué palabras destacaríais de este año, de vuestro paso por Arosa? ¿Cuáles estarían presentes en esa nube? ¿Cuáles tendrían mayor tamaño? Eu fixen a miña propia nube e o galego está nela. E estou moi contenta. Pero en esa nube también se cuelan palabras que nos hablan de dificultades. No las borréis. Unidlas a esas otras palabras que os ayudan a entender y a superar los momentos más duros. Os animo a pensar y a hacer memoria de las personas que han estado a vuestro lado. Incluid en vuestra nube nombres propios. Anotar virtudes y capacidades que han empezado a florecer gracias a lo difícil. Solo se florece cuando hay lluvia. Y de eso en Santiago sabemos bastante. En Arosa, en este curso, han estado también de moda los top 10. Han sido muy promovidos y os animo ahora a hacer vuestro top 10 de momentos Arosa y de momentos Santiago. Guardad con agradecimiento lo recibido. Somos lo que recibimos de otros. Y recordad que vuestro tesoro más grande será todo lo que habéis dado. Vuestro rato de voluntariado, vuestro estar ahí para vuestras amigas y amigos, favores hechos con magnanimidad. Dice Tolstoy que no hay mayor modo de ser feliz que vivir para los demás. Hoy tenemos entre nosotras y entre nosotros a una antigua residente de Arosa, Berta, que no sé dónde está, pero está. Y terminó el año pasado la carrera y este año ha conseguido sacar el EIR con una nota que le ha permitido escoger el hospital al que aspiraba. Enhorabuena, Berta. Gracias.
reconocer y nombrar también a nuestra más veterana del Colegio Mayor, Danae, que hoy lo está dando todo en el estudio y no puede estar aquí. Eso, ella nos habla de responsabilidad y sueños que se construyen en el hoy. Estar aquí delante de todos vosotros y vosotras es una gran oportunidad para poder manifestaros en primer lugar mi agradecimiento personal y el de todos los que hacemos Arosa. Quiero empezar por los que lleváis años colaborando con Arosa, implicados en este proyecto que busca formar universitarias capaces de impactar en la sociedad con su trabajo y su valía personal. Gracias a cada uno de los miembros del patronato, a los becados de honor, que llevan a Arosa colgado en el pecho con orgullo. A todos los que trabajáis en Arosa para sacar este sueño adelante, cada uno desde su lugar aportando valor cada día. A todos los docentes de la USC, que con vuestro trabajo y dedicación fomentáis cada día en los universitarios sueños altos, de formarse intelectualmente con hondura y prestigio. Queremos ser Arosa y todos los colegios mayores un apoyo para la universidad. Aquí están también acompañándonos directores y directoras de los colegios mayores Gelmire, San Agustín, La Estila, subrayando que queremos ponernos al servicio de la Universidad de Santiago para aportar nuestro granito de arena en la formación de universitarios y universitarias que quieran destacar por su labor académica, por ser cada uno y cada una un aporte positivo a la sociedad. Los colegios mayores estamos comprometidos con una formación integral, fomentando actividades de voluntariado, deporte, cultura, cine, formación en valores. En nuestro caso, en Arosa, San José María es quien inspira esta visión cristiana de la vida, una visión que nos impulsa a comportarnos con lealtad, compañerismo, esfuerzo, generosidad en nuestras actividades y quehaceres del día a día. Hoy, queridas colegialas, os impondremos las insignias y las becas del Colegio Mayor Arosa. Tenemos la ilusión de que lo que representa Arosa se tatúe ahí dentro. Amistad, estudio, confianza, cercanía y también sacrificio de pensar en los demás, de soñar en grande para cambiar y mejorar la sociedad. Tenéis por delante grandes años, muchos días de vida universitaria, un futuro que se abre ante vosotras. Seguid siendo auténticas, personas con ojos y corazón grande. Tenéis mucho que aportar y seguir aprendiendo. Aprovechad todas las oportunidades que los colegios mayores y la universidad os brindan para crecer, para conocer gente, para ampliar vuestros conocimientos, compartir, escuchar, aprender de gente, ponencias, testimonios. Valorad el empeño de vuestros padres por daros lo mejor, por ofreceros la oportunidad de vivir en un colegio mayor. Haced memoria de vez en cuando de la suerte que tenéis de formaros en una universidad con gran prestigio por sus catedráticos y catedráticas, por su avance en investigación. Ojalá que en vuestra nube estén bien grandes esas palabras: USC, Colegio Mayor Arosa, y todos los nombres de los que os acompañan en este camino. No os dejéis a nadie. Bo Camino. Tiene la palabra la decana del Colegio Mayor, Fátima Hidalgo. María del Pilar Bermejo Barrero, nacida en Santiago de Compostela en 1956. Es química gallega, catedrática de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela, de la cual es su decana y vicerrectora de Política Científica. Fue en el Colegio de la Compañía de María de Santiago donde descubrió la química. Estaba claro que las ciencias eran suyas, pero fue el profesor García Rodeja quien despertó su vocación.
Pilar Bermejo se licenció en Químicas en la Universidad de Santiago de Compostela en 1978, donde se doctoró en 1981. Tras finalizar su tesis, se presentó a los concursos de carrera universitaria, que en aquel momento aún se celebraban en Madrid, y tras un tiempo de espera consiguió la plaza en su facultad en 1983. Fue vicedecana de la Facultad de Química de la USP de 1989 a 1994, directora del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de 1998 a 2006, y en 2014 se convirtió en la primera decana de la Facultad de Química de la USP. Ha sido directora de 29 tesis doctorales y más de 100 tesis de licenciatura, así como de varios proyectos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y tesis de maestría. Pertenece a numerosas sociedades científicas españolas e internacionales, como lo es la Real Sociedad Española de Química. Ha publicado 340 artículos de investigación, 28 capítulos de libros internacionales, supervisado 39 tesis doctorales, ha liderado 30 proyectos de investigación y diferentes contratos con empresas privadas y administraciones. La profesora Pilar Bermejo es también académica numeraria de la Real Academia Gallega de Ciencias. Un fuerte aplauso. Metales y vida, que tienen que ver los metales con la vida, y pondré ejemplos muy diferentes en muchos ámbitos donde es vital saber de qué metal estamos hablando, cómo está, para qué sirve, para qué. Bien, todos conocéis la tabla periódica de los elementos químicos, todos llevamos una tabla periódica encima, eso en la actualidad más que nunca, porque me prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, incluyendo esos que llamamos estratégicos, que son muy escasos y que son problemas de conflictos internacionales importantes. Bueno, de todos estos elementos, bueno, la mayoría tenemos los de la parte izquierda, que son todos los que llamamos metales. Está esta línea roja, son los semimetales, que tienen propiedades intermedias entre lo que son los metales y lo que son los no metales. Y bueno, la mayoría de los metales son sólidos. Hay uno, mercurio, está en rojo. Es el único metal líquido. Luego hablaré algo sobre este metal. Y después hay otros que se encuentran en esta zona intermedia, pero que también van a tener propiedades interesantes. Cuando oímos la palabra metal de entrada pensamos que es un problema de contaminación, en muchos casos, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, los metales tienen una gran capacidad de reaccionar, una reactividad química muy grande, porque en la mayoría de los medios vivos, bueno, pues están en una forma formando unión y participan en muchas reacciones de reducción, el que participen en más o menos depende de su potencial de oxidación, y esto hace que sean muy reactivos, están cambiando, nunca se están quietos, salvo los metales sólidos que vemos, ¿verdad? Un cobre o una ventana de aluminio, eso reacciona poco, afortunadamente, ¿no? Bien, pero en los medios biológicos no se están tampoco quietos y no están así tan libres, sino que a veces están unidos a diferentes tipos de ligandos o partes de otras moléculas, y esos ligandos son los que le van a proporcionar efectos tóxicos o terapéuticos, ¿vale? De todos los metales que vimos en la tabla periódica, fijaros, en el 1,9% son una cantidad relativamente pequeña. Nosotros mayoritariamente somos agua, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Somos básicamente no metales, ¿verdad? Pero luego metales, nuestro cuerpo solo tiene el 1,9%, muy poquito.
y de ese 1,9%, la gran mayoría, el 1,89%, son calcio, magnesio, sodio y potasio. Todos sabemos que es importante el calcio y el magnesio para los huesos, el sodio para controlar la presión y el potasio también. Y luego hay otro grupo, en donde los más destacables son hierro, cobre, zinc y yodo, que están en una proporción muy pequeña, microgramos gramo o microgramos litro, y a estos le llamamos elementos traza. Bueno, pues estos elementos traza van a tener papeles muy trascendentales. Pero ¿qué es lo necesario? ¿Qué debemos de conocer de un metal para saber cómo se comporta y para saber si puede ser problemático o no? Pues debemos de saber, primero, de qué tipo de elemento estamos hablando. ¿Es un elemento esencial para el organismo? No lo es. ¿Es tóxico? Segundo, el nivel de concentración. ¿Supera los niveles que consideramos normales? Y tercero, ¿cómo se encuentra ese elemento? Aquí como un mercurio con dos cargas positivas o un mercurio unido a un grupo metilo con una carga positiva. Bueno, vamos a ir viendo un poquito esto. Naturaleza del elemento. Hay elementos que sabemos que son esenciales para el funcionamiento del organismo. Le llamamos, decimos elementos con comprobadas funciones esenciales para el hombre. Alguno ahora lo podemos dividir en dos. Con problemas conocidos de nutrición y deficiencia en humano, el flúor, el cromo, el selenio, el cobre, el zinc, yodo. Deficiencias conocidas solo en animales, litio, molibdeno, cobalto, manganeso. Elementos con función esencial sospechada, pero con un mecanismo de acción desconocido. Para muchos, arsénico lo ponemos como una función esencial. Sí, tiene una función esencial. El plomo también tiene alguna función esencial. Elementos que no tienen ninguna función conocida. A día de hoy decimos que es tóxico. A lo mejor dentro de 20 años cambiamos de idea. Solo hay uno, el mercurio. El que estaba en rojo, el único metal que es líquido. Va a tener un comportamiento diferente a los demás metales. El nivel de concentración. Ya no solo elemento traza, cualquier compuesto tiene un rango óptimo de concentración para dar una respuesta fisiológica adecuada. Si es más bajo que este rango óptimo, pues produce una deficiencia y si nos pasamos puede llegar a ser tóxico. Y el tercer aspecto clave es cómo está este elemento. ¿Cuál es la forma química de este elemento? La forma química, que sea el mercurio con dos cargas positivas o el mercurio unido a un grupo metilo, cambia radicalmente su papel dentro del organismo. La forma química del elemento hace que pueda haber variaciones en su movilidad, en su resorción, en su biodisponibilidad, en su acumulación o en su toxicidad. Cuando hablamos de forma química del elemento, bueno, los químicos usamos esta palabra, especiación. La especiación se define, bueno, la IUPAC sabéis lo que es, ¿no? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo que nos dice a todos cómo debemos hablar, cómo debemos hacer una definición. Bueno, pues la IUPAC dice que por especiación entendemos la distribución de un elemento entre las distintas especies químicas definidas en un medio. ¿Y qué es una especie química? Pues es una forma específica de un elemento definido como su composición isotópica, electrónica, o su estado de oxidación, o su estructura compleja o molecular. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta de este tema de que para un elemento hay que saber cómo está? Fijaros, el primer problema se produjo en el año 1950 en la bahía de Minamata, en Japón. Se produjo un vertido importante de mercurio. Muchas personas murieron, otras se enfermaron con enfermedades muy complejas que afectan sobre todo al cerebro desde el punto de vista neurológico. Y lo que se vertió a esa bahía fue mercurio 2. Bueno, el mercurio 2 es tóxico, pero se elimina bastante fácil. ¿Qué pasa? Cuando se vierte al agua, pues resulta que el fitoplancton primero lo absorbe, del fitoplancton pasa al zooplancton, aumenta su concentración porque lo va preconcentrando, luego a los peces pequeños, más grandes, es lo que se llama bioacumulación en la cadena trófica, ¿vale? Al principio, si se quedara en el agua y no se lo comieran ni las plantas ni los animales,
y al final nosotros, no había problema, pero eso se bioacumula. Bien, y el pez, cuanto más grande es, peor. Cuanto más pequeñitos comamos los pescados, mejor. Bien, actualmente el mercurio están prohibidos todos sus usos a nivel industrial. Ya no se fabrica nada que contenga mercurio, ni los termómetros tampoco, está prohibido. ¿Por qué? Porque se ha contaminado todo el océano con mercurio. Entonces lo único que se puede hacer es dar recomendaciones, ¿vale?, a la población, sobre todo a las personas más vulnerables, personas mayores, mujeres embarazadas, niños, ¿no? Recomendaciones de la OMS, que podéis ver en la página web de la OMS o de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Qué pescados tienen más mercurio? Los azules, el atún, el bonito, el pez espada, los grandes. Cuanto más grande es el pescado, más tiempo tuvo para acumular el mercurio. Por eso se pueden comer. De hecho, lo que está regulado. ¿Qué cantidad de mercurio puede haber en un pescado? Está regulado y hay controles muy estrictos. Lo que llega al mercado es seguro. Hay que saber cómo puede comerse todos los días una lata. Porque no es lo mismo el mercurio que el metil. Con mercurio. Y otro problema, 20 años después, fue en Francia, en la bahía de Arcachon, con un compuesto químico, el tributilestano, TBT. Este compuesto se utilizaba como biocida. Sabéis que en los barcos por la parte de abajo se pegan las algas, los crustáceos y andan mal. Para evitar eso se echa lo que llamamos un biocida. Este compuesto se utilizaba como biocida. Sabéis que en los barcos por la parte de abajo se pegan las algas y los crustáceos y andan mal. Entonces, para evitar eso se echa lo que llamamos un biocida. Algo que mate a eso, ¿vale? Bueno, pues este TBT mataba eso, pero mataba muchas otras cosas, ¿vale? Entonces empezaron a haber problemas en el caso de las ostras y bueno, en la actualidad este compuesto químico evidentemente está prohibido como biocida. En el caso del estaño, el tributilestaño es un átomo de estaño unido a 3 grupos butilo y la toxicidad, fijaros, el estaño solo menos tóxico que cuando tiene un grupo butilo, 2 o 3. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hablar ahora de distintos tipos de especies químicas y vemos que pueden ser muy diferentes, por ejemplo, solo teniendo en cuenta el estado de oxidación. El cromo. El cromo, básicamente aparece en forma de iones libres, cromo 3 y cromo 6. El cromo 3 tiene un papel importante en el metabolismo de la glucosa. El cromo 6 es tóxico, ¿vale? El arsénico 3 y 5, bueno, pues aquí es al revés. El que es tóxico es el 3. Complejos inorgánicos. Cis, trans, diamindicloroplatino. Es un átomo de platino que tiene 2 cloros a un lado y 2 grupos amonio a otro. Solo cambia la orientación. Uno de esos isómeros es un potente agente anticancerígeno, el otro no vale para nada. Solo cambia la orientación de los ligandos. Complejos organometálicos, estos ya los hablamos, el mercurio que se metila a metilmercurio, tóxico, o los complejos butilados del estaño. Pero también en el mundo biológico los metales son clave. La ferritina, almacén de hierro. La transferrina, proteína que transporta el hierro por el organismo. Hierro, elemento traza esencial, pero no viaja solo, viaja unido a proteína. La glutatión peroxidasa reduce el daño oxidativo. El selenio, esta proteína contiene selenio, elemento también traza también esencial. Empezó a descubrirse la especiación como el ejemplo del mercurio y tributilestaño, es decir, con especies o moléculas pequeñas. Pero a medida que se avanza en el conocimiento, bueno, pues empezaron a estudiar moléculas más grandes, moléculas con proteínas, ácidos nucleicos, y en la actualidad, bueno, pues se conoce mucho ya acerca de la interacción también con el DNA, con proteínas y metaloproteínas, metabolitos y con las funciones biológicas de esos metales. En la actualidad hablamos de metaloma, distribución de metales y metaloides entre las diferentes especies y compartimentos de una célula, y allá por el año 2010 se introdujo el nombre metalómica como estudio del metaloma, interacciones y conexiones funcionales de iones metálicos o otras especies metálicas con genes, proteínas, metabolitos o otras biomoléculas de los sistemas biológicos. Todos hablamos del genoma y sabemos lo que es, bueno, pero en la actualidad hablamos de ciencias ómicas.
¿vale? Donde la genómica es una de ellas, pero hay muchas más y todas están estrechamente relacionadas. Aquí tenemos representada una célula con su núcleo, su citoplasma, y vemos las distintas ciencias ómicas. La genómica estudia los genes, la proteómica, las proteínas, la glicómica, la metabolómica, el metabolismo, y la metalómica. Y podéis ver cómo los metales aparecen en todas esas partes de la célula. Bien, ya en este siglo en el que estamos, bueno, pues se empezó a estudiar el tema de la especiación con una gran intensidad. Surgió EVISA, un instituto virtual que tiene toda la información de lo que se publica sobre especiación en el mundo. Se creó el primer congreso internacional sobre metalómica y en el año 2009 pues se publicó en la Royal Society of Chemists de Inglaterra una revista dedicada solo a este tema de la metalómica. Pero la metalómica es una disciplina que, aunque nació dentro de la química, está estrechamente relacionada con muchas otras disciplinas científicas, la física, la biología, la medicina, la farmacia, la agricultura y muchas otras más, cuando salimos fuera del mundo celular. Y por tanto es necesaria la colaboración de especialistas de muchas disciplinas para poder avanzar en el conocimiento de la metalómica. ¿Cuál es el origen de los heteroátomos en proteínas y en sus complejos? Pues puede ser muy diverso. Están en las fosfoproteínas, heteroátomos conteniendo aminoácidos o conteniendo especies derivatizadas parcialmente de metales. Aparecen en las proteínas de transporte, enzimas, proteínas relacionadas con el estrés, proteínas relacionadas con diferentes respuestas. Y por tanto es necesario, vamos a tener que estudiar muchas especies diferentes para un mismo metal. El desarrollo del estudio de la especiación, como el desarrollo de todo, está estrechamente relacionado con poder disponer de medios, de instrumentos que nos permitan hacer las medidas de esas especies químicas en cualquier tipo de muestra. Por tanto, estuvo relacionado directamente con los avances en la instrumentación analítica, avances que están relacionados con la electrónica, la informática, el tratamiento de datos, etc. Hoy en día, y empezaron los primeros estudios con los ejemplos que os puse en el medio ambiente, pero en la actualidad, evidentemente, aunque se siguen haciendo estudios ambientales, se hacen estudios en humanos, animales, plantas, etc. Y las técnicas analíticas más utilizadas pues son la espectrometría de masa molecular, la resonancia magnética nuclear o la microscopía electrónica. No se puede hacer un estudio de especiación solo con una única técnica, normalmente es necesario acoplarlas, unir unas a otras, unir una técnica donde separo las distintas especies químicas a otra técnica en donde detecto esa especie, y a veces aparecen especies nuevas que todavía no conocemos. Entonces tengo que añadir además una técnica que me permita realizar su identificación. Bien, y ahora voy a poneros algunos ejemplos de distintos elementos en campos de aplicación muy distintos. El selenio, elemento traza esencial, formaba parte de la glutatión peroxidasa, de una actividad anticancerígena y prevé la toxicidad de otros metales. El selenio es un elemento de traza esencial, nosotros lo ingerimos básicamente a través de los que comemos. Pero a nivel mundial hay una serie de zonas que tienen deficiencias de selenio, sobre todo zonas donde los suelos son ácidos. Curiosamente nuestros suelos son ácidos. Galicia está en el grupo de las zonas con deficiencia de selenio. Vale. En las zonas donde hay un déficit de un elemento, igual que tomamos sal yodada, para las personas que tienen déficit de yodo, bueno, pues hay que intentar realizar una suplementación. ¿Cómo hacer una suplementación para que afecte a toda la población? Bueno, pues normalmente se busca algún tipo de alimento que tome todo el mundo. Entonces, en relación al selenio, los países nórdicos también son regiones con un déficit muy grande, bueno, pues decidieron suplementar el pan a través de la levadura que se utiliza para el pan. Quitar levaduras de selenio, entonces el pan ya estaba suplementado con selenio.
En otros países pues, se hizo el enriquecimiento de las plantas, ¿vale? Las plantas tienen capacidad de transformar el selenio inorgánico, el selenio orgánico, que es el que es más biodisponible para el hombre, y en Galicia pues lo hicimos de otra forma un poco diferente, que fue a través de las vacas. Y os voy a explicar por qué. Un día tuve una visita de un veterinario de una cooperativa láctea muy importante, Feiraco. Me plantea, había leído algo del problema del déficit de selenio y de hecho las vacas tenían un problema que después del parto les costaba mucho expulsar la placenta por el déficit de selenio. Entonces había que darle selenio a las vacas y si de paso podríamos conseguir una leche enriquecida en selenio, selenio que fuera biodisponible para el hombre, pues se podía matar 2 pájaros de un tiro. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Estudiamos cómo añadir selenio para suplementar la alimentación del ganado, utilizando selenometionina, un selenio unido a una forma orgánica, o un selenio inorgánico, selenito sólido. Bueno, y lo que observamos fue que cuando se utilizaba el selenio orgánico, que se podía utilizar como una levadura, algo parecido al selenio que utilizaban los nórdicos para el pan, aparecía un pico de la selenometionina, que es la forma química del selenio que es biodisponible para la vaca, y que aparecía en la leche, y podría ser también biodisponible para el hombre. Bueno, esto dio lugar a la aparición en el mercado de una leche que a lo mejor os suena, Unicla, enriquecida con selenio. ¿Vale? Algas. Galicia es una región donde las algas son una gran riqueza. Tenemos empresas que se dedican a exportar directamente algas, sobre todo a países acuáticos, asiáticos, pero de las algas también se quitan muchos compuestos químicos. Tenemos una fábrica en Porriño, compuestos que se utilizan pues, en la alimentación, en la cosmética, en la industria farmacéutica, estas cápsulas, aparte de fuera, compuestos que se sacan de las algas, como aditivos alimentarios. Y bueno, también nosotros cada vez comemos más algas, ¿no? Porque la cultura asiática también llegó a nuestro país, ¿no? ¿Las algas son un alimento interesante? Sí. Mirad cuántas ventajas. Alto contenido en fibra, altos contenidos en elementos esenciales, calcio, magnesio, fósforo, sodio, hierro, yodo. Alto contenido en proteínas, poca grasa, bien. ¿Pueden contener elementos tóxicos? Podría ser. Arsénico. Arsénico, así de entrada, nos suena veneno. En la antigüedad se utilizaba para matar. Vale, bien. Entonces, fijaros, el arsénico, ¿recordáis? Aquella línea roja entre metales y no metales, los semimetales, que por estar ahí en el medio tienen una química complicadísima. Fijaros qué cantidad de especies químicas puede tener el arsénico. Las más pequeñitas, las inorgánicas, el 3 y el 5, las en el rojo, son las más tóxicas, y luego las que aparecen unidas a distintos grupos orgánicos son menos tóxicos. Cuando son en forma de arsenoazúcares, pues no son en absoluto tóxicos. ¿Qué pasa con nuestras algas? ¿Tienen arsénico? Hombre, sí, es evidente que tienen arsénico, porque como viven en el mar mucho tiempo, lo van acumulando del agua de mar. Aquí no es arsénico que se haya liberado al medio, es arsénico natural del medio. Entonces, bueno, ahí veis a los distintos tipos de algas, verdes, rojas, marrones, tenéis los diferentes nombres. Pues sí, hay arsénico, ¿vale? Pero esta medida solo nos dice la cantidad de arsénico que hay. Vemos aquí que la kombu son estas algas muy largas, grandes, marrones. Esas tienen muchos elementos, tienen mucho de todo, ¿no? Pero este arsénico, ¿de qué arsénico estamos hablando? Bueno, hacemos un estudio de especiación, podemos ver, separamos primero los distintos compuestos de arsénico, luego los intentamos identificar. ¿Pueden ser arsenoazúcares estos picos tan grandes? Bueno, pues sí concluimos, utilizando la espectrometría de masas, que la mayoría del arsénico que está en las algas son arsenoazúcares y no son compuestos tóxicos. Pero cuando hablamos de la nutrición, también tenemos que hablar de otro aspecto, que es la biodisponibilidad. Es decir, vale, puede haber el selenio en la leche,
Pero ¿es biodisponible ese selenio que está presente en la leche? No siempre, depende de cómo esté. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos estudiar si un nutriente es biodisponible? Pues podemos hacer tres cosas. Un estudio in vivo, con seres vivos, in vitro, simulando en el laboratorio el proceso de digestión, o in silico, utilizando métodos computacionales. Claro, in vivo pues es lo mejor, pero no siempre podemos hacer estudios in vivo, sobre todo con humanos, ¿verdad? Entonces los estudios in vitro, bueno, pues son relativamente sencillos. Se simula en el laboratorio la digestión gástrica y la intestinal, y luego una membrana de diálisis actuaría como la barrera intestinal y podemos medir lo que es capaz de atravesar esa barrera, ¿no? Entonces, bueno, pues en el laboratorio tomamos el alimento, un pequeño recipiente, añadimos solución gástrica, pepsina, medio ácido, que es lo que tenemos en el estómago, hacemos la digestión gástrica, la paramos, añadimos las enzimas pancreatina y sales biliares, y después ponemos la membrana de diálisis y vemos lo que puede atravesar esa membrana, y eso es lo que pasaría en teoría a nuestro organismo. Bueno, pues si vemos el arsénico que está presente en las algas, aunque ya dijimos que la mayoría no era tóxico, bueno, pues vemos que el tanto por ciento de dializabilidad o de disponibilidad es muy bajo, menos en torno al 10%. Por lo tanto, bueno, podemos asegurar que comer algas, hombre, no en cantidad, como todo, con sentido común, ¿verdad? Pero que no es ningún problema. El nivel del arsénico en algas está controlado, el arsénico inorgánico, no puede pasar de un determinado valor. De hecho, nosotros empezamos a trabajar en este tema a petición de las empresas que exportaban, porque le pedían un certificado de cuánto arsénico inorgánico tenía. ¿Vale? Bien. Y durante la digestión puede haber interconversión de especies. Pudiera suceder que los arsenoazúcares se rompan y que libere el arsénico inorgánico. Eso también hay que controlarlo. Bueno, afortunadamente vemos que no. Vemos aquí los picos que aparecían para la muestra, la combu, que es la que tiene más, eran arsenoazúcares, y después del proceso de digestión siguen siendo arsenoazúcares. Por tanto, otra comprobación más acerca de la salud. Bueno, también nos puede servir las proteínas que se unen a metales para hacer estudios de contaminación ambiental. En este caso, las interesantes son las metalotioneínas, que son proteínas que responden al estrés, ¿vale? Al estrés frente a un contaminante, ¿no? Entonces, estas metalotioneínas, que bueno, son de bajo peso molecular, tienen altos contenidos de cistina y tienen afinidad por unirse a todo tipo de metales. Entonces, por ejemplo, para estudiar la contaminación de posibles metales en una ría, esta es la ría de Arosa, se podría estudiar en el agua, pero en el agua los niveles de concentración son muy bajos. Es mejor estudiarlo en algo muy abundante. Los mejillones, que además los comemos nosotros, ¿verdad?, que son utilizados como bioindicadores de la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque filtran muchos miles de litros de agua, con lo cual preconcentran. Entonces, se puede hacer el estudio de las metalotioneínas en los mejillones y ver si hay problemas de contaminación en esa vía. Bueno, hicimos un estudio, vimos los picos que aparecen con las metalotioneínas en las muestras de mejillón, y ¿qué concluimos? Bueno, pues que aparecen cromo, cobre, están ahí en negrita porque había mayores concentraciones que manganeso, níquel, que provienen de las descargas del río Ulla que llega a la ría, aluminio y hierro, estos son componentes originales del agua, y arsénico y zinc proveniente de actividades pesqueras. Bueno, haciendo después un tratamiento, los químicos decimos quimiométrico de los datos, hoy en día diríamos de Big Data o de inteligencia artificial, llamadme como queráis, un tratamiento grande de los datos, pues vemos que se agrupan en dos bloques claramente diferenciados. Un grupo 1, que corresponde a la parte interna e izquierda de la ría, donde los niveles de concentración son más altos, y el grupo 2 de la parte derecha de la ría. La parte izquierda tiene menos movimiento de entrada de agua, el agua entra al revés, y entonces ahí se quedan más acumulados los contaminantes. Otro tema. Especiación en muestras de
interés clínico. Cuando juntamos la información que obtenemos con un estudio metalómico, con uno proteómico, podemos utilizar esta información para buscar biomarcadores para hacer diagnóstico precoz de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson o la esclerosis múltiple. En este caso, normalmente, pues se hace un estudio de proteínas para ver las cuales pueden estar sobreexpresadas o que han sufrido modificaciones post-translacionales, y también los elementos traza que pueden aparecer. Juntando todo esto con la información que tenemos en una bioquímica básica, pues se puede obtener un biomarcador. Un estudio realizado en colaboración con el Servicio de Neurología del CHUS para intentar diferenciar los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, que suele ser algo normal en la gente de edad, pero de esos pacientes algunos pueden evolucionar a Alzheimer y otros no. Entonces, para intentar discernir eso, hicimos un estudio de especiación de las proteínas minoritarias del plasma, separadas por electroforesis en gel convencional. Luego identificamos esas proteínas y los metales unidos a ellas, y pues que se puede obtener una diferencia entre los pacientes que pueden evolucionar a Alzheimer de los que no, en función de ese perfil de las proteínas hidrolizadas. En los últimos años nos encontramos con nuevos retos para el estudio de la especiación. Ahora resulta que aparte de a lo que se une el metal, el tamaño de la partícula en la que se encuentra ese metal también va a ser importante. Y todos sabéis que estamos en el mundo de la nanotecnología, el nano, lo pequeñito. Pues las cosas que pasan en el mundo nano no son iguales de las que pasan en el mundo con otra escala de tamaño. Por tanto, también tenemos que tener esto en cuenta. Un nanomaterial se define como un material natural, accidental o fabricado, que contiene al menos el 50% de sus partículas que tengan una o más dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. ¿Dónde queda 1 y 100 nanómetros? Fijaros, aquí tenemos pues la arena de la playa, hablamos de 1 milímetro, las células de la sangre 10 micras, y cuando pasamos al mundo nanométrico, ¿qué tenemos de ese tamaño? Pues tenemos tubos de carbono, el ADN, es decir, moléculas ya que son claves en el ámbito bioquímico. ¿Por qué el tamaño es importante? Porque si yo tengo una partícula de un tamaño de 1 milímetro y ahora lo divido y lo paso a nanómetros, un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros, el área superficial de las múltiples partículas que formo es mucho mayor. Y las reacciones se producen en las superficies de las partículas. Se produce un aumento muy importante de la reactividad. Las propiedades cambian, no van a tener las mismas propiedades aunque sea el mismo elemento químico. Y los usos, además de esos nanomateriales, pues van a ser también muy diferentes en distintos casos. El crecimiento del uso de los nanomateriales es exponencial. Vale. La pendiente, podéis consultar si tenéis interés. Esta base de datos está Nano 2020, en donde si clicáis ahí os sale los productos basados en nanomateriales que están en este momento en el mercado. Estáis viendo esa base de datos y está creciendo. Más de 11.000 productos basados en nanomateriales están en la actualidad en el mercado. Bien, ¿por qué hay tantos? Es que tiene muchísimas aplicaciones. Vale. En ingeniería de alimentos, en empaquetado de alimentos, cosmética y protectores solares. Ahí con los protectores solares tenemos un problema importante que os voy a comentar algún ejemplo. En nanomedicina, implantes bioactivos, tratamientos para el cáncer, medicina que te permite llevar justo a un sitio con una nanopartícula, ¿vale? En la medicación, en la filtración de agua, del suelo.
en las células solares, los lubricantes industriales, en la industria high-tech, en la ropa que utilizamos para los deportes, tiene muchas nanopartículas de plata, por ejemplo, y en muchos campos de aplicación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas cosas terminan en el ambiente. No debería terminar, no se debería deliberar del uso al que se le está dando, pero no hay demasiado control de momento y la realidad es que sí se libera. Entonces, al final del ciclo de vida de los nanomateriales, una parte muy importante acaba en el aire, en el agua, y a través del aire, el agua, el suelo y los sedimentos entran en la cadena alimentaria, por lo tanto estamos expuestos a ellas. Sobre todo los alimentos y los productos de cuidado personal son una fuente muy importante de exposición para nosotros. En la actualidad ya se habla de nanotoxicidad y nanoseguridad. Ya hay agencias regulatorias, tanto en Estados Unidos como en la Comisión Europea, que están estableciendo normativas para el control de los nanomateriales en alimentos, en productos industriales y en el ambiente. Una nanopartícula, además, bueno, pues aparte de su tamaño, es importante su concentración, su forma, las cosas que se le pueden unir sobre esa superficie, que pueden luego dar lugar a reacciones químicas diferentes. ¿De qué tipo de nanomateriales los más abundantes? Bueno, los de carbono, nanotubos de carbono, dendrímeros, y luego hay muchos nanomateriales que tienen metales en su composición, óxidos metálicos, titanio, aluminio, hierro, nanopartículas metálicas, quantum dot. Bueno, voy a ponerles un par de ejemplos del titanio y de la plata, porque son de los más utilizados, ¿vale? Dióxido de titanio, filtros ultravioleta. Nos están diciendo, ponte protector solar, póntelo cada media hora, ponte más. La primera alerta, ¿sabéis dónde surgió? En las bahías, en las barreras de coral, que se les fue el color. Y se empezó a investigar, aquí no tenemos eso, ¿verdad? Y se empezó a investigar qué está pasando, qué están pasando las nanopartículas de dióxido de titanio que ya están presentes en el agua del mar. Vale. En la ropa de deportes, en los plásticos, pintura, en la industria alimentaria, que voy a dar luego un dato, y las de plata. Las de plata tienen muchas propiedades interesantes, de hecho se está pensando en utilizarlas para sustituir a los antibióticos. En veterinaria ya hay algunas aplicaciones, ¿vale? Tienen propiedades contra las bacterias, los hongos y los virus, ¿vale? Se utilizan en algunas aplicaciones coinciden con las de titanio, sobre todo en la ropa deportiva. ¿Qué pasa? Está bien que estén en la ropa deportiva, pero no se deberían de ir cuando la metemos en la lavadora, pero sí se van. ¿Se puede hacer que no se vayan? Sí, pero cuesta más dinero. Entonces, bueno, hasta que no establezcan más regulaciones de que eso no puede ser, pues en este momento se están... ¿Ya han llegado a nosotros? Sí. Estos datos son de un estudio que hicimos dentro con el personal del laboratorio, gente, alumnos que estaban por ahí haciendo TCG, TFM, con la tesis. Y estudiamos a ver si ya podíamos detectar nanopartículas de titanio en orina. Bueno, en la primera columna vemos las nanopartículas que hay por mililitro. Bueno, son números muy grandes porque las nanopartículas, claro, al ser tan pequeñitas son muchas. Y aquí el tamaño, ¿vale? Fijaros qué pequeñas son, entre una media entre 50, máxima 80 nanómetros. ¿Y las de plata? Bueno, las de plata parece que hay menos. En muchas muestras no vimos nada. Cuando ponemos menos de tal, es que esto es el límite de detección del menos. Y son más pequeños, además. Vale, o sea que realmente ya llegaron a nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa con lo que nos comemos? Bueno, si nos vamos al medio marino, que es donde hay más, probablemente, pues cogemos moluscos comprados en la plaza y analizamos, bueno, los tipos de moluscos típicos nuestros, ¿no? Tanto las presencia de nanopartículas de dióxido de titanio, vemos que sí aparecen y además, bueno, tienen distintos tamaños, ¿no? Que representa cómo varía el tamaño. Y aparecen en todas ellas, dependiendo del molusco, pues más o menos, con un tamaño medio,
entre 50 y 70 nanómetros. Y la plata también aparece, sí, pero fijaros, es distinto, ¿no? Son más pequeños y además están más juntos. Hay una distribución de tamaño más pequeña. ¿Y son biodisponibles? Bueno, pues depende, claro. Bueno, estas letras corresponden a las fotos que están aquí. Y aquí está el tanto por ciento de biodisponibilidad o transporte. Bueno, depende. Donde son más biodisponibles, fijaros, es en el caso de las ostras, ¿vale? Y luego aquí está también metido el estudio de la biodisponibilidad hecho solo con partículas de dióxido de titanio, que es del 100%, y con el E171. ¿Sabe lo que es el E171? Todo lo que empieza con un E y un número es un aditivo alimentario. El E171, hasta hace 2 años, estaba permitido, era dióxido de titanio, que se utiliza para blanquear la leche, para blanquear el surimi, las gulas, cosas que no necesitan realmente blanquear, pero estaba autorizado, ¿vale? Sin embargo, empezaron a surgir dudas de si era bueno eliminarlo o no. Lo que estaba autorizado era poner dióxido de titanio, no nanopartículas de dióxido de titanio, pero el dióxido de titanio que se utilizaba tenía un porcentaje muy alto de nanopartículas de dióxido de titanio. En la actualidad está prohibido su uso. Fijaros que el titanio que aparecía en ese aditivo sí que era muy biodisponible, ¿vale? O sea, que sí que pasaba mucho, ¿vale? En el caso de la plata, bueno, pues la biodisponibilidad hay menos barras porque en algunos casos no se detecta de lo pequeña que es. Incluso para las nanopartículas de plata puras, pues que la biodisponibilidad es pequeña. Vale, bueno, pues en este caso nos pusimos a hacer también estudios in vivo. Dentro de un proyecto europeo, en colaboración con el INL de Portugal, la Universidad de Vigo, el CIMA y el Clúster de Apicultura de Galicia, que es los que reúnen a todas las empresas que trabajan en la apicultura. Evidentemente hicimos estos estudios utilizando, bueno, pues la lubina, la dorada y moluscos. Pongo estos 3 ejemplos, a los cuales, bueno, primero elegimos con qué nanopartículas y vamos a hacer el estudio, teniendo en cuenta distintos aspectos, seleccionamos el tamaño de las nanopartículas y se hicieron en un centro tecnológico, que es el Clúster de Apicultura de Galicia, que está por ahí por la zona de Ribeira, para las almejas, en diferentes tanques. Bueno, se hizo un estudio durante un mes, tanto para el titanio como para la plata, y para el caso de la lubina y la dorada, los tanques evidentemente más grandes, en este caso el tiempo de estudio fue mayor, fueron 3 meses, ¿por qué? Bueno, porque tarda más en crecer que los moluscos, ¿vale? Bueno, y en general, ¿qué conclusiones sacamos? En el caso de los moluscos, a ver, los moluscos no los comemos enteros, no le quitamos los órganos que tienen, ¿no? Lo comemos entero, entonces lo analizamos entero. Entonces podemos ver, aquí las barras son sin añadir nada, añadiendo 0,1 miligramos kilo y añadiendo 1, bueno, vemos cómo, y estos son los tiempos de exposición. Si se acumula, evidentemente, bueno, esta es la concentración total de plata, ¿vale? Y aquí tenemos representada la concentración de las nanopartículas de plata y vemos que sí se produce una acumulación. Y para el titanio, bueno, pues para el titanio también, aunque aquí crece más lentamente que en el caso de las nanopartículas de plata. Conclusión, hay que mejorar los métodos de depuración de los moluscos antes de que salgan al mercado para que eliminen esas partículas de plata o de titanio, porque no las podemos separar. En el caso de los pescados, afortunadamente tenemos suerte, porque se acumulan en las partes que no comemos, ¿vale? Se acumulan en el hígado y se acumulan en el riñón. Aunque si os fijáis, bueno, en el hígado aumenta mucho y luego va disminuyendo, y en el riñón hay un pico grande y luego disminuye, es decir, como que se autodepura, ¿verdad? Los peces, tanto en la plata total como en las nanopartículas. Y afortunadamente, en el tejido y la piel, que es lo que nosotros nos comemos, pues hay niveles de concentración muy bajos. Bueno, aquí hay una muestra muy alta, esta es la variabilidad, porque bueno, lo estudias con varios animales, los animales no son como los matraces de laboratorio, cada uno come lo que come, y entonces unos acumulan más y otros acumulan.
Bien, para terminar ya, decir que el mundo de la especiación, donde intentamos ver los pros, los contras, los metales, está en plena expansión, y el que avance más rápido, más lento, depende de los avances de la electrónica, de la informática y del tratamiento masivo de datos. Cada vez, afortunadamente, podemos disponer de métodos analíticos más potentes y, por tanto, tener más información de todo lo que está sucediendo para poder avanzar en conocimiento de los elementos traza. Y, bueno, lo que yo os pretendía poner de manifiesto, que estos metales son importantes para la vida. En la mayoría de los casos, desde el punto de vista positivo, aunque tenemos que tener un conocimiento claro de lo que tenemos ahí, para algunos pocos, tener más cuidado, porque aunque el único tóxico de verdad es el mercurio, hay otros, como puede ser el plomo, el cromo 6, el cadmio, que si se pasa de ciertos niveles, sí que también puede ser. Bueno, y que llevamos una tabla periódica con nosotros encima, que es así de claro. Y ahora, antes de terminar, voy a dar dos pinceladas, porque Eva me lo pidió, que dijera algo sobre cómo se hace una carrera investigadora. Si alguna de los que estáis aquí tenéis interés en investigar, necesitamos investigadores, necesitamos gente joven. No lo digo yo, bueno, sí que lo estoy diciendo yo en este momento, pero en una entrevista que le hacían el año pasado a la Premio Nobel de Química, le preguntaban, después de una entrevista muy larga, ¿está preocupada por el futuro de la ciencia? Y dijo una respuesta que yo recuerdo, sí, estoy muy preocupada porque cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a la investigación. Es un problema. Tiene que haber un relevo generacional para que esto pueda seguir avanzando tal como estuvo avanzando hasta ahora. Por eso animo a la gente joven a que, si le gusta, la investigación es una pasión. Evidentemente te atrapa y no te sueltas. Pero tiene momentos duros como todo, pero también tiene muchos momentos muy buenos. Bueno, por tanto, un par de pinceladas sobre la carrera de investigador. Hoy en día se habla a nivel nacional y europeo de cuatro etapas claramente diferenciadas si uno quiere seguir una carrera investigadora. La primera, claro, esto es casi como el MIR, no es un R1, R2 o TSR4, sí, se utilizan las mismas siglas, ¿no? R1 es la etapa de formación doctoral, cuando uno está haciendo la tesis. R2, la postdoctoral. R3, cuando ya eres un investigador independiente, ya diriges, tienes tu propio laboratorio, tus propios colaboradores. Y el R4 ya, personal investigador especializado, profesores, directores de investigación, senior, en CSIC o cualquier tipo de centro de investigación. Aquí podéis ver, bueno, estamos estudiando el grado, en los casos 4 años o 5, farmacia o medicina, por ejemplo. Si hacemos un grado de 4 años, tenemos que hacer un máster de 1, año y medio, 2 años, y luego ya empezar nuestra formación R1, haciendo la tesis, ¿vale? 3, 4 años, luego una estancia postdoctoral, ya podemos buscar ya distintas formas para intentar, evidentemente, tener cubierta económicamente esa etapa postdoctoral. R3, investigador ya independiente, se puede tener un contrato de investigador distinguido, ya R4, investigador de carrera. ¿Vale? Bien, os recomiendo esto, me lo podéis, bueno, la presentación os va a quedar aquí, o sea que la directora os la puede pasar. En esta guía, que es de la FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, donde dice recomendaciones que uno debe hacer si quiere seguir una carrera investigadora. Y también os recomiendo esta página web europea, que también es otra guía de qué cosas debes hacer, cómo te debes ir planteando las cosas si quieres que tu futuro vaya por ahí. ¿Vale? ¿Y para qué sirve un doctor? A ver, un doctor sirve para muchas más cosas que para ser profesor. Vale, aunque parece que eso está siempre... un doctor para investigar solo en la universidad o como mucho en el CSIC. No, no, no.
Un doctor vale para muchas cosas más. En primer lugar, son 3-4 años más de formación, casi tanto como el grado, con lo cual, evidentemente, cualquier empresa, si tiene un doctor para elegir, va a elegir siempre un doctor, ¿vale? Investigación en cualquier ámbito, docencia, gestión de la investigación, tanto en el sector público como en el privado. Esta es una profesión cada vez más demandada. Un buen gestor de investigación que tenga una empresa o una universidad es una joya, ¿vale? Porque ayuda a conseguir mucha financiación, ¿vale? En la industria, de hecho existen hoy en día los doctorados industriales que se pueden hacer en colaboración universidad-industria. Las industrias, cuanto más formada esté el personal, evidentemente mejor va a trabajar, ¿no? Como emprendedor en la creación de empresas, en política científica, en protección de resultados, patentes, comunicación y divulgación. Son solo algunos ejemplos de para qué sirve un doctor. Y para terminar, ya que estoy aquí representando a nuestra casa en unos pocos números de la I+D en la USC. Bueno, en la USC somos en torno a 4.500 personas los que trabajamos allí, entre profesores, docentes investigadores y personal de administración y servicios, cerca de 25.000 estudiantes, de los cuales, fijaros, 2.750 son estudiantes de doctorado, un 11%. ¿Vale? Tenemos un montón de institutos y centros de investigación, bueno, aquí se me borró el número, pero ya tenemos más de 30 en este momento, ¿vale? Y todavía tenemos pendiente de crear más centros de investigación, un total de 283 grupos de investigación, se defienden por término medio al año 300 tesis de doctorado, se publican en torno a 3.000 trabajos de investigación, los recursos externos de I+D, este número corresponde al año 2023, 79 millones de euros hemos captado para hacer investigación el año pasado. Os da una idea de la capacidad investigadora que tenemos juntando todas las áreas de conocimiento, evidentemente, ¿vale? Y en proyectos de I+D, número de proyectos nacionales o internacionales, pues en torno a 200. Bueno, con esto nos quiero dar... Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a la parte más interesante de este acto, creo, ¿no? Sí, pues procedemos ahora a la institución de insignias y bandas. Tiene la palabra la decana del Colegio Mayor. Adriana Barros, Isabel Blanco y Rocío Bravo.
Lucía Crespo y Marta de la Pedraja. Emma Gómez, Clara Longa y Matilde Lorca. Ayla Martínez, Paloma Paz y Patricia Rodríguez. Erika Salas, Amparo Silva y Marina Valverde. María Verdoy, Dana Calderón, Irene Cañas. Lucía Casal, Celia Castillo y Julia Denis. Carolina Dopico, Elena García y Lucía García. Laura Lamas, Carmen Peña y Leire Pérez.
Rey, Carmen Salvado y Celia Sempere. Lucía Serrano, Adriana Seba, Cecilia Torrent y Meillo Sicagua. Palabra la decana del Colegio Mayor, Fátima Hidalgo. Gracias. Cuando en septiembre de 2021 llegué con mis maletas a Maestre Mateu Quince, no podía imaginarme todo lo que vendría después. Han sido 3 años llenos de subidas y bajadas, pero sobre todo de mucho estudio y de muchas risas. He tenido la suerte de compartir casa con personas que me han ayudado a crecer y que me han enseñado que querer vale la pena. Alguien me dijo nada más llegar que tú no pasas por Santiago, Santiago pasa por ti. En aquel momento me pareció solo una frase bonita, pero hoy no puedo estar más de acuerdo. Cuando era pequeña, mis padres me enseñaron a decir 2 cosas: por favor y gracias. Y hoy que están ellos delante, tengo que comportarme. Así que empezaré dando las gracias a todas las residentes que estáis aquí hoy. A las que os van a entregar el PIN y a las que os van a imponer la beca, y también a las que no podéis estar. La llegada de gente nueva en septiembre nos hacía mucha ilusión, pero al igual que a las nuevas, a las veteranas también nos daba miedo. Ahora éramos nosotras las que teníamos que haceros sentir en casa, como hicieron con nosotras cuando llegamos. Con vuestra llegada, los pasillos de Arosa volvían a llenarse de risas, canciones y tacones los jueves por la noche. Gracias por todo lo que hemos vivido este año, por las tertulias nocturnas, las excursiones e incluso los largos ratos en el estudio. A veces nos ha costado ponernos de acuerdo, el cuarto de la lavadora lo sabe bien. Pero siempre que lo hemos necesitado, hemos tenido a alguien que ha estado ahí. A principio de curso nos decían que teníamos que tener un corazón grande para querer, y en esa asignatura tenéis todas matrículas en presentaros al examen. Todas tenemos mucho que aportar. Si no hubiera sido por vosotras, no habríamos viajado en el tiempo con el cine clásico, y nadie habría leído Frankenstein. Además, los desayunos saben más a sur con el aceite de Jaén, y los cafés mejoran con las rosquillas y las aceitadas de Zamora. ¿Y qué decir de Maine? Nada más llegar y sin saber hablar español, lo dijo todo cuando nos regaló aquellas lluvias de papel. Han pasado 8 meses desde que empezó el curso, y no sé a vosotras, pero a mí se me ha pasado volando. Las nuevas ya no lo sois, y las veteranas ahora lo somos un poco más. Hemos salido, hemos entrado, siempre a -5. Hemos visto la catedral con lluvia, mucha lluvia, pero también con sol, y Belvis, La Tita y Alameda ya nos conocen de sobra. Quiero dar las gracias también a todas las que han pasado por aquí antes que nosotras, porque han dejado un legado que nos sigue definiendo hoy, en especial a las que estáis aquí acompañándonos. Arosa non sería un fogar se non fora por todas e cada unha das súas residentes, pero tampouco sería sen moitas outras persoas. En primeiro lugar, a nosa novata favorita, a nosa directora. Grazas, Eva, por involucrarte desde o segundo gol. Grazas tamén a Isa, Macu e Bea, a aturarnos no elevado, sobre todo polas noites, pero sempre que vos necesitamos estades ali. Non podo esquecerme de Merche, Laura, Espe, Ana e Rosita. Realmente sodes a sal desta casa. Non sei que faríamos en vos. Que decirvos a vos, Charo, Mari, María e Andy,
Voltar despois dun día intenso e atoparos nada máis entrar fainos sentir que chegamos a casa. No puedo dejar de dar las gracias a todos nuestros padres, los culpables de que estemos aquí hoy. Nos habéis acompañado desde que nacimos a pesar de los quebraderos de cabeza que os hemos dado. Es una suerte crecer y saber que seguís ahí, apoyándonos en cada decisión. Algunos habéis podido venir y otros no, pero también sentimos vuestro cariño desde la distancia y al otro lado de la pantalla. Quiero recordar algo que nos dijo el Papa a los jóvenes durante los calurosos días de la JMJ. Tengan el coraje de sustituir los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Y como también me enseñaron a pedir las cosas, por favor, quiero unirme a estas palabras del Papa y pediros, por favor, que sigáis luchando por vuestros sueños, sin tener miedo a emprender nuevos caminos como hicisteis al venir a estudiar a Santiago. Ya sabéis que nunca caminaréis solas. Y especialmente para las que este es vuestro último año de colegio mayor, que sigáis dejando huella allá donde vayáis. Y no os olvidéis nunca que Arosa es y serán siempre vuestra casa. Muchas gracias. Y ahora procedemos a la entrega de becas a los becados de honor. Francisco Camaño y Sorna, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis Condicionantes de calidad de la prescripción en atención primaria, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, director de la Cátedra Institucional Vida Saludable de la USC. Ha realizado 84 publicaciones de artículos de investigación, ha dirigido 7 tesis de la USC, ha participado en 21 proyectos de investigación y actualmente participa en el proyecto Epidemiología, Saúde Pública e Valoración dos Servicios Sanitarios ESPAS. En Arosa contamos con él en nuestro proyecto Cultura y Arte. Aprendimos de salud y consumo responsable. Su conferencia nos abrió a realidades que nos concienciaron a una vida y a una diversión saludables. Marieta Quesada Legido. Nacida en el seno de una familia profundamente arraigada en el mundo del arte, creció rodeada de colores, formas y texturas que moldearon su visión artística desde muy niña. Se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Sus exposiciones, que abarcan desde Sevilla hasta Tokio, han sido aclamadas por críticos y admiradores. Marieta ha llevado su creatividad a las calles, embelleciendo ciudades como San Sebastián, Barcelona y París, con impresionantes murales que dan vida a los paisajes urbanos. Empresaria visionaria, dirige con éxito la empresa Marieta Quesada Diseños. Su arte embellece a Arosa. En el Colegio Mayor podemos contemplar a diario sus obras y estamos muy agradecidas por la belleza que en ellas descubrimos cada día. Inmaculada González Callado. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Cursó un máster de Educación en Formación del Profesorado en la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó su trayectoria profesional. Experta en Gestión Digital del Talento. En la actualidad, directora del proyecto Cooperación Internacional. Inmaculada se ha destacado como organizadora de eventos, directora de escuela, emprendedora y profesional independiente. Se ha distinguido por su compromiso en preservar el espíritu de servicio en nuestra tierra. Durante años fue responsable de promoción de nuestro querido Colegio Mayor Arosa. A la fecha se mantiene vinculada de forma afectiva y presencial, facilitando el desarrollo de habilidades en nuestras jóvenes residentes para convertirse en agentes de transformación social. En Arosa le agradecemos con esta beca su labor de servicio, impulso y colaboración.
llegando ya al final de este acto tan entrañable. En primer lugar, bueno, agradecer la presencia de todos los que os encontráis en esta sala, acompañando a las alumnas de este Colegio Mayor Arosa. Felicitaciones a todas las que habéis recibido, la insignia y la banda. Por supuesto, también los profesores galardonados. Simplemente daros mucho ánimo para que sigáis como hasta ahora, trabajando intensamente, pero también disfrutando de la vida, que todo se puede hacer, es una cuestión de organización, nada más, como hablaba al principio con la directora, que todo se puede hacer en esta vida, que estáis en la edad para disfrutar de ella sin ninguna duda. Daros mucho ánimo a seguir. Bueno, primero hasta este fin de curso, que todavía queda ahí una pequeña cuesta arriba, pero estoy segura que todas la vais a superar, mucho más que superar, estoy convencida. Y nada más, creo que hoy hablé demasiado en esta doble visión a que me vi sometida en esta mesa, ¿no? Bueno, ya sabéis que la UST es vuestra casa y siempre lo será, aunque vayáis muy lejos, siempre os van a quedar recuerdos de esta etapa de vuestra vida. Y nada más, cerramos el acto y ahora creo que Vamos allá. acompañamos. Gaudeamus itur